Bien, continuamos hoy día en el libro de Efesios, hablando de este tema que muy pocos quieren hablar y del cual de pronto cuando uno empieza a navegar o a buscar información no hay mucho, sobre todo en los comentarios bíblicos. Parece que todos tienen la precaución de no comentar un poco más allá. Cuando hablamos de Efesios capítulo 6 y de todo lo que tiene que ver con la guerra espiritual de la cual habla el apóstol Pablo. Este es un tema que ha sido bastante tocado a través de muchos años. Por un lado, nuestros hermanos pentecostales que han hecho como de este tema de la guerra espiritual el caballito de batalla. Y un tema que se ha sobremanipulado mucho, pero por el otro lado también debemos reconocer que el ala reformada, la iglesia reformada, también ha cometido la falta de no hablar de estos temas en las congregaciones. Es decir, nos gusta hablar de la gracia, de la soberanía de Dios, del poder de Dios, de las 5 solas, pero pareciera que en la iglesia reformada nadie quiere hablar de la guerra espiritual. Y lo que encontramos en la Biblia, como lo hemos comenzado a ver el domingo pasado, es la realidad de que el creyente, no solamente el mundo, sino que el creyente también está inmerso en una guerra que para nosotros es una guerra espiritual. El domingo pasado vimos el versículo 10 y 11, donde Pablo le dice a los hermanos que deben fortalecerse y tomar la armadura de Dios, aludiendo al hecho de que estamos en una guerra. Hoy quisiera leer el verso 12 y 13 y hablar específicamente de la guerra espiritual. ¿A qué se refiere el apóstol con esta guerra espiritual? ¿Existe o no existe? ¿Será una metáfora que el apóstol Pablo está usando o no? Y me permito leer versículos 12 y 13 en la Reina Valera. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. La razón por la que nosotros los creyentes debemos colocarnos la armadura de Dios, que lo vamos a ver el próximo domingo, es que como soldados de Cristo hemos sido llamados a pelear. Hemos sido llamados al batallón del Señor Jesucristo. Es porque tenemos una lucha, tenemos una guerra en la cual participar, que es esta guerra espiritual contra seres espirituales, no contra personas físicas o enemigos visibles. Pablo está recalcando que la batalla que nosotros tenemos como creyentes no es con cosas visibles, no es con personas visibles, no es con reinos visibles, sino con un reino espiritual, con un enemigo invisible. Ahora, mis hermanos, todos nosotros como creyentes somos conscientes de la maldad. Todos nosotros sabemos y sentimos de alguna manera que no podemos explicar que en determinados lugares, en determinados momentos o en determinadas situaciones de nuestra propia vida personal hemos logrado percibir que hay maldad. Así que estamos claros en esto. El pueblo cristiano habla constantemente y es consciente de la maldad. No solo en el mundo, obviamente, sino en nuestras propias vidas. Cuando vemos nuestras vidas, debemos reconocer que hay un principio de maldad. Lo sentimos. Así que solemos hablar mucho de la maldad que nos rodea, pero no del autor de la maldad, no del malvado, no de Satanás.
Hablar de Satanás en nuestras iglesias se ha transformado prácticamente en un tabú. Hablamos del mal, del pecado, hablamos de que tenemos una guerra, pero no hablamos del enemigo, poco lo conocemos, y menos hablamos de quien está detrás de la maldad, del autor de la maldad. Ahora, la realidad y la actividad de Satanás es expuesta a través de toda la Escritura. De hecho, comenzando en Génesis 3, ¿recuerdan? Cuando Satanás seduce a Adán y a Eva y los induce a rebelarse contra el Señor de todo, contra el Emperador Supremo, contra el Creador. Cuando leemos el libro de Job comienza con la aparición de Satanás entre los ángeles en el cielo. Es más, él aparece siendo autorizado por Dios para asaltar la fe de su siervo llamado Job. Ahora, hermanos, más allá de lo que entendamos o no, cómo se originó el mal, porque podríamos pasar toda una vida discutiendo cómo se originó el mal, cuando no había mal. Pero más allá de lo que podamos entender, la realidad es que el pueblo de Dios, nosotros, de manera colectiva o individual, tenemos un enemigo poderoso, maligno, organizado y engañador. Satanás, hermano, dice la palabra que tiene artimañas, estrategias tan bien planeadas y meditadas que todas están destinadas a producir daño al pueblo de Dios y posiblemente destruir la vida de los creyentes. No digo la salvación, pero Satanás está obsesionado con la idea de destruir la vida espiritual de los creyentes en la tierra. Así que Pablo quiere que estemos absolutamente claros respecto, en primer lugar, de la realidad del diablo, de la realidad de Satanás. Hermano, Satanás no es la figura de un cómic. Satanás tampoco es esa figura graciosa con cuernos que aparecen a veces en la serie o en las películas. Satanás es un ser que está decidido a hacernos daño. Satanás está decidido a hacerte daño. Y él va a hacer todo lo posible para lograrlo. Por eso es que es tan fundamental que nosotros conozcamos a nuestro enemigo. Y sé que esto no es común ni tradicional en las iglesias reformadas. Pero creo que si la Biblia lo expone, debemos exponerlo. Y hoy debemos, en este día, intentar en esta tarde conocer a este enemigo. Lo otro importante, mis hermanos, es entender esto, que los enemigos de nuestra alma no son las cosas visibles que nos rodean, no son las redes sociales en sí, no son nuestras malas amistades, o las fiestas del mundo, o los amigos, o todo lo visible que el mundo tiene para ofrecerle al cristiano. Ese no es el verdadero enemigo del alma. El verdadero enemigo del alma son las fuerzas invisibles que hay detrás de cada una de estas cosas que acabo de mencionar. El poder invisible de un ser extremadamente poderoso y dañino detrás de las redes sociales, detrás de las amistades, detrás del mundo, detrás de la cultura, detrás de todo lo visible hay fuerza espiritual. Por ello Pablo introduce este tema diciéndolo a los hermanos, tengamos cuidado. Fortalezcan su fe. ¿Recuerdan el domingo pasado? Fortalezcan su fe.
porque no tenemos una lucha contra cosas visibles. Nuestra lucha no es contra el Imperio Romano, ni con las autoridades, ni con este gobernador de aquí, ni con el hermano de allá, ni con esto, ni con lo otro, sino contra principados. Pablo, que conocía muy bien a estos hermanos que él mismo formó, detectó pequeñas grietas en la vida espiritual de los hermanos en Efesios. Él supo descubrir y distinguir las partes frágiles de los hermanos en Éfeso, los puntos débiles en la vida de ellos y en el carácter de ellos. Los creyentes de Éfeso no lograban ser conscientes de que estaban sumergidos en una lucha que iba mucho más allá del Imperio Romano, que iba mucho más allá de tener como enemigo las leyes romanas, mucho más allá de los gobernadores injustos y crueles. Pero ellos no veían a Satanás detrás de cada uno de ellos. Los hermanos en Éfeso, que eran hermanos, una pequeña plantación como nosotros, habían atravesado grandes dificultades, persecución, injusticia, crueldad, destierro, pobreza. Pero ellos veían como enemigo lo que estaba al frente de sus ojos. Pensaban que Dios debía intervenir en un gobernador, en la ley romana, en esto y lo otro, porque esos eran los enemigos. Y Pablo dice, no, los enemigos no son ellos, sino el mundo espiritual que nos rodea y que está actuando detrás de cada una de estas fuerzas. Hermanos, detrás de cada red social, detrás de cada imagen inapropiada que ves a sola, detrás de cada pensamiento humanista que leemos en las redes, en Instagram o en Facebook, detrás incluso de muchas de las personas cercanas que nos rodean, puede ser en la universidad, en el trabajo, incluso en la iglesia, en la familia, detrás de muchas de las personas que nos rodean, incluso detrás de creyentes inmaduros o incluso de nuestra propia familia, puede estar presente una fuerza poderosa que no es la de Dios. Satanás puede estar detrás de muchos de los pensamientos que se nos atraviesan en el día y que luego nosotros invitamos a quedarse. Satanás puede estar detrás de ciertos aspectos de la moda en el mundo, detrás de muchas de las políticas en el mundo. Satanás está presente detrás de los pensamientos de los gobernantes de este mundo, detrás de Putin, detrás del presidente de Rusia, de Israel, de los árabes, detrás del presidente de Venezuela, de Cuba, de muchos de los países del mundo. No creamos ni por un momento de que ellos están gobernando. Satanás está detrás de todos los grandes sistemas de gobierno, detrás de los sistemas de educación, detrás de la cultura mundana, detrás de los productos audiovisuales que se hacen, películas, series. Satanás está detrás de formas de pensar, de hábitos de vida. Satanás está detrás de nuestra, incluso hermanos, de nuestra propia personalidad, de nuestro carácter, de nuestra forma de pensar. Nuestra propia vida espiritual débil es un campo frágil y un campo fértil para que Satanás obre. Hermanos, las fuerzas invisibles del diablo actúan desde las sombras de la oscuridad porque él siempre ha actuado desde la oscuridad. Incluso en pequeños eventos muy bien planificados en nuestra vida. Quizás usted y yo, sin que demos testimonio acá, podrá pensar en pequeños eventos en su vida donde al pasar el tiempo, y si usted piensa bien, no va a tener explicación. Hermanos, detrás de todo este aparataje que nosotros llamamos vida,
están las fuerzas más perversas y oscuras del diablo operando con astucia para destruir nuestra fe. Primera de Juan 5:19, ¿podrían buscarlo, mis hermanos? Por favor, hagan este esfuerzo. Primera de Juan 5:19. El apóstol Juan, en esta primera de sus cartas, escribe: sabemos que somos de Dios. Y luego dice: y el mundo entero está bajo el maligno. Ponerokeitai dice en el griego. ¿Y sabe por qué le menciono el griego? Porque este verbo keitai tiene la connotación de alguien cuyo opresor lo ha herido intencionalmente, de tal manera que esta persona, esta víctima, ha quedado tendido en el suelo. Keitai, de hecho, significa alguien que quedó tendido, sin fuerza, sin arma, sin poder defenderse. Quedó a merced y poder de un opresor mayor que él. Así que lo que Juan está diciendo es esto, que el mundo entero está tendido, ha quedado bajo el poder, bajo la influencia de Satanás el maligno. Ahora, mis hermanos, ¿qué parte del mundo está bajo la influencia engañosa de Satanás entonces? ¿Una pequeña partecita? Quizás podamos salvar el 10%, un 90% quizás. Porque la Biblia dice, Juan dice, no, el mundo entero, o cosmos holos, de ahí viene la palabra holístico, entero, completo. El mundo completo está bajo el poder del maligno. ¿Puede buscar 2 Corintios 4:4? Segunda de Corintios 4:4, escribiendo a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los no creyentes, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué hizo Satanás con el entendimiento del mundo? Lo cegó para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El verbo utilizado acá, nanmata, significa que Satanás ha oscurecido la capacidad de percibir con claridad, de pensar con claridad. Hermanos, el mundo está bajo el poder engañoso no solo de su propia maldad, no solo de su propio corazón engañoso, sino que además bajo el poder y la mentira de Satanás, que les ha oscurecido la capacidad de pensar correctamente, ha sumido sus mentes, los pensamientos y la virtud de distinguir entre lo bueno y lo que no es bueno, la verdad y la mentira, o de ver el camino de la perversidad y destrucción en la que ellos mismos van caminando por un camino riesgoso cuyo final es la destrucción, pero ellos no lo ven, el mundo no lo ve. Van a escuchar miles de mensajes, van a ver miles de programas de televisión, se van a topar con miles de frases en Instagram, en Facebook, en TikTok, pero nada de eso los va a hacer desistir porque no logran ver la realidad. Hombres y mujeres, mis hermanos, hombres y mujeres, reyes y gobernantes, eruditos e ignorantes, pobres y ricos, jóvenes y adultos y niños,
científicos, presidentes y naciones completas, dice la palabra de Dios, que yacen tendidos en el suelo bajo el poder y el manto de oscuridad con que Satanás los ha envuelto. El mundo está envuelto en un manto de oscuridad provocado por el diablo. Hermanos, si esto es así, como el Señor dice en su palabra, nada bueno podría resultar, moralmente hablando, por supuesto, de las cosas que el mundo tiene. Este poder engañoso de Satanás, hermanos, no solo mata a diario a miles de personas en el mundo, sino que también premia. Escúchame bien lo que estoy diciendo. Satanás no solamente es el destructor que mata, que va matando gente por todas partes del mundo, porque por el otro lado de la moneda, Satanás también va engañando mediante premios. Él premia y alimenta la fascinación de quienes aún viven. Él ha diseñado un sistema de cultura, de poder, de vanidad y satisfacción individual tal que el mundo piensa que tiene lo mejor cuando van camino a su destrucción eterna. Satanás mantiene las mentes, los pensamientos y las emociones del mundo presas de una vida prácticamente fascinante, llena de colores y brillo, llena de ídolos a quienes adorar, artistas, cantantes, pintores, celebridades y una larga e interminable lista de pequeños dioses a los cuales le rinden pleitesía y ante quienes lamentablemente, hermanos, gran parte del mundo cristiano también ha caído fascinado. Hermanos, Satanás no puede arrebatarnos la salvación, pero puede engañarnos fascinándonos con el brillo, con los ídolos que ha creado y un sistema de vida que nos acomode y que alimente nuestra independencia de Dios. Él ha hecho todo, Él tiene todo estructurado de tal manera que tú y yo quedemos fascinados. Satanás oscurece nuestras mentes y la capacidad de percibir correctamente. ¿De qué manera? Es una buena pregunta. ¿Cómo oscurece la mente nuestra, la mente de los creyentes, Satanás? Bueno, lo hace a través de la música, de los artistas, de la cultura, de la moda, de los pensamientos del momento, de las frases humanistas o de un estilo de vida donde te hace a ti el protagonista. Él te cuida, Él alimenta tu orgullo personal, Él fortalece tu individualidad y el derecho que tienes de ser tú mismo, de ser un ser autogobernable. Y cuando menos lo piensas, Dios y sus santos mandamientos ya han pasado a ser una cuestión secundaria y casi sin importancia. Hermano, Satanás es un enemigo tan poderoso que él ha planificado no por 10 años, no ha tenido 100 años, él tuvo miles de años para planificar cómo destruir la obra de Dios. Y todo lo que él ha diseñado, lo ha diseñado para nuestra comunidad. Y estoy hablando de la iglesia, no del mundo. El mundo ya no tiene esperanza. El mundo está atrapado en las tinieblas. Pero luego él lo que quiere no es destruir al mundo. Lo que él quiere es destruir la obra de Dios, los hijos de Dios. Sabe que no los puede apartar del cielo, sabe que no puede quitarle la salvación, pero sí nos puede destruir nuestra fe, destruir nuestra salvación, destruir nuestro gozo, destruir nuestro ánimo. Él puede dejarnos inutilizables. Y para eso Él ha preparado miles de cosas para poder agasajarnos, para poder hacerte ver cuán importante eres tú
y cuán importante soy yo. Él ha preparado todo para que yo sienta que yo soy importante, que yo puedo tomar mis propias decisiones, que mis pensamientos, mi forma de pensar es más importante que la de otro, incluso que la de Dios. Detrás de toda oposición, hermanos, a rendir el corazón al gobierno de Dios en este mundo, está la obra perversa y maligna de Satanás. Detrás de toda la oposición contra la iglesia de Cristo, matando, ahorcando, degollando, mutilando a miles de creyentes en los países musulmanes, está Satanás. No está simplemente un gobierno, no es que simplemente hay un tipo malo que está enfermo de la cabeza y que es un dictador, no. Detrás de todo hay una mente maestra, un poder oscuro. Detrás de toda oposición de creyentes que llevan toda una vida luchando contra la apatía espiritual, contra la flojera espiritual, está el poder del maligno. Todo lo hemos podido percibir, ¿verdad? No habría uno sentado, ni menos yo acá en este momento, que pudiera levantar la mano y decir: no, a mí nunca me ha pasado nada. Yo estoy tan libre de todo poder del diablo y yo camino prácticamente por las calles de oro y mar de cristal. No. Hermanos, los creyentes no solo tenemos que luchar contra nuestro propio corazón malvado, sino contra las fuerzas del mal que nos susurran. Satanás nos susurra. Él implanta ideas y pensamientos en nuestras mentes e impulsa. De hecho, ¿saben lo que hace él? Él dice: ¡ay, el Carlos es así! Y saca la fotografía y entonces él comienza a trabajar y él impulsa lo peor de mí. Él no trata de destruir las partes más fuertes de mi vida, él de los débiles de mi vida y se mete por ahí. Claro, nosotros oramos. Oras y lees la Biblia, pero hermano, ¿no le ha pasado a usted que hay determinados tiempos en nuestra vida cristiana, y yo los he tenido, y Dios sabe bien que los he tenido, en que llegamos a un punto en que oramos, cantamos, leemos la Biblia y vamos a la iglesia, pero igual que un zombie? ¿Han visto las películas de zombies? Los muertos en vida. Porque eso es lo que hace el diablo. Eso es lo que puede hacer el diablo. Porque todo creyente que se rinde ante la influencia de Satanás va a quedar sumido en la desesperanza, en la oscuridad, en la angustia, en la rabia. Hermanos, Satanás nos deja sin fe, Satanás nos deja sin luz, sin fuerza y sin la capacidad de siquiera poder reflexionar o arrepentirnos. No podemos. Quedamos en la UTI espiritual. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice que en medio, si ustedes recordarán ese texto en 1 Timoteo capítulo 6, Pablo le advierte a Timoteo de que los tiempos son malos y peligrosos, que la sana doctrina está sufriendo un grave ataque. Y en medio de esta situación, Pablo le dice a Timoteo que debemos pelear la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6:12. Es decir, hemos sido reclutados, llamados para pelear esta guerra. Muchos de estos conflictos espirituales, mis hermanos, pueden realmente llegar a ser abrumadores en nuestra vida. Y si tú nunca has pasado por un evento así, te digo de que sí, lo van a hacer. El propio Pedro fue usado por Satanás para que Cristo no fuera a la cruz. Ahora, qué increíble aquel texto. Si pueden ir a Mateo capítulo 16, verso 22, mucho mejor. Mateo 16, 22. Cuando Pedro toma a Jesús y lo lleva a un lado,
Versículo 22, Mateo 16, 22. Cristo acababa de decir y de anunciarle de que Él pronto los dejaría, que iba a morir por ellos. Entonces, cuando Pedro escucha, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor. Y mire lo que dice a continuación: ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero Cristo, volviéndose, identificando inmediatamente a quien estaba detrás de las palabras de Pedro, le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Cristo identifica inmediatamente que detrás de las palabras del apóstol Pedro estaba Satanás. Y Pedro era un hijo del reino, era un hijo de Dios. Había nacido de nuevo, había sido regenerado por el poder del Espíritu. Pero aún así, Satanás lo usó para impedir que Cristo fuera a la cruz. Pero mira lo que le dice: por favor, Señor, no vayas. ¿Acaso no piensas en ti? Ten compasión de ti. Miren, mis hermanos, la primera señal de un creyente que se ha dejado engañar por Satanás es que siempre piensa en sí mismo. Es que lo que yo creo, dicen muchos, es que yo pienso, es que yo lo veo así. Satanás siempre te va a elogiar, hermano, hermana. Él siempre nos va a hacer creer que lo más importante en la vida somos nosotros, no Dios. Y así comenzó todo el problema en Edén, ¿recuerda? Cuando la serpiente le dice a Eva: ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Con que Dios te dijo que no podías comer de este árbol? Pero, ¿y qué opinas tú? ¿No piensas que estás siendo un poquito egoísta y que tú también tienes derecho de comer? Y que a lo mejor tú estarías mucho mejor que ahora se comiera. O quizás Dios no quiere que tú seas tan sabio y tengas tanto conocimiento y poder como Él. ¿Tú crees que es correcto que tú sigas pensando en Dios y te dejes a un lado a ti? Porque esa es la estrategia que Satanás usó en Edén y esa es la estrategia que sigue usando al día de hoy. Te habla bonito y te pone en un pedestal. No busquen este texto, pero en 2 Corintios capítulo 2, Pablo está hablando a una iglesia que está dividiéndose producto de la desunión entre sus miembros. Y Pablo escribe en 2 Corintios 2, 10 y 11 y dice: y al que vosotros perdonáis, hermanos, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Pero luego en el verso 11, Pablo le dice a la iglesia: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo le dice a la iglesia: hermanos, ya basta, perdonen lo que hay que perdonar, sigan caminando hacia adelante, no den vuelta en círculo en las mismas tonteras de siempre, infantilismo, problemas, malas miradas, comentarios. Aprendan a perdonar. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja. Porque, dice a continuación, no ignoramos sus maquinaciones, no las ignoramos. Ay, mis amados hermanos, el problema de la iglesia de hoy es que sí ha ignorado sus maquinaciones. Ya ninguno de nosotros tiene el cuidado y la precaución de vigilar su fe y su relación con el Señor. Podemos estar siendo atacados en estos mismos momentos mientras yo estoy predicando. Satanás puede estar atacando tu pensamiento y tu vida, pero no eres consciente, no te das cuenta que estás siendo atacado, atacada, vulnerado.
ya sea por lo que vemos en el día, por lo que escuchamos o incluso a través de nuestros propios pensamientos, que quizás tampoco sean tan propios de nosotros. Porque si bien Satanás no puede tomar posesión de un creyente, no puede poseer a un creyente, él sí puede pasar por un lado y susurrarte al oído. Él puede susurrar a tu oído, implantar pensamientos, y luego tú piensas que tú estás pensando, pero luego tú no estás pensando eso. Hermanos, Satanás ha logrado adormecer la mente y el corazón de muchos creyentes en el mundo, que no solo han terminado en un estado de inconsciencia espiritual, como yo digo, en la UTI espiritual de la fe. No logran ver, no logran pensar, no logran meditar, no logran arrepentirse, no logran cambiar porque el diablo los ha inutilizado. Termino diciendo lo siguiente, hermano. La peor clase de enemigo que podríamos llegar a haber tenido, lo tenemos. Un enemigo que no se puede ver, uno invisible. Y esta es la razón del por qué necesitamos una armadura. La armadura forjada en el cielo por la gracia de Dios. Así que en los textos que veremos más adelante, el apóstol Pablo le hace ver esto a los hermanos, que a pesar de esta lucha tan encarnizada contra las huestes de maldad, Pablo le hace ver que Cristo ya ha vencido a nuestro enemigo. Es un enemigo derrotado, pero que, como dije el domingo pasado, no olvidemos esto: Satanás es un enemigo derrotado, pero es un enemigo vengativo y destructor, manipulador. Antes de ayer nos tocó leer Marcos 5, no sé cuántos los habrán leído, y ahí leíamos el endemoniado gadareno. Qué tremendo. Tengo dos textos con los cuales terminar. Primero, Colosenses capítulo 1, 13 y 14. El apóstol Pablo dice así, no lo busqué, Colosenses 1, 13 y 14. Pablo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, Cristo, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y el segundo texto es Primera de Pedro, capítulo 5, 8 y 9, donde el apóstol Pedro nos da un buen consejo con el que terminamos hoy. Pedro dice, hermano, sed sobrios y velad. Ahora esto lo hemos visto en algún momento, pero qué importante es recordarlo. Debemos estar sobrios, no borrachos. No borrachos del mundo, no borrachos de las ideas del mundo, no borrachos de la cultura del mundo, no borrachos de nosotros mismos, no borrachos de nuestros propios pensamientos, sino sobrios para velado, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora bien, fíjese la descripción que Pedro da de Satanás como nuestro enemigo. No dice que él anda atacando a todos los creyentes. No dice que él ve la manada de los hijos de Dios y entonces él se arroja sobre todos los creyentes. No, él identifica a los que están más débiles y los ataca. Porque vuestro adversario anda alrededor buscando, ¿ve? No es que él vea y se tire al primero que aparezca, porque no importa quién ataque, no, sí importa quién ataque. Porque no va a atacar a aquel hombre, a aquella mujer que han hecho de la oración y de la lectura de la palabra de Dios temerosa todos los días su hábito de vida.
Él quiere atacar, pero no puede atacar porque hay un escudo que protege a ese creyente, que está en íntima comunión con Dios, está protegido por Dios. Así que él tiene que andar alrededor buscando, y busca, y busca, y busca. Y cuando encuentra, él no se anda con vueltas, hermano, él devora a su presa. Él no acaricia a su presa, la devora, la sumerge en la oscuridad, le quita la fe, le roba el gozo. El ladrón no ha venido sino para matar, robar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra. Qué difícil tema, Señor. Sobre todo cuando nos damos cuenta de que estamos tan desatendidos. Hemos ignorado a tal punto la lucha que tenemos que hemos descuidado nuestra fe. Hemos dejado puertas y ventanas abiertas para que el enemigo entre y robe todo lo que quiera robar. Señor, protege a tu pueblo alrededor del mundo. Protege a tu obra, Señor. No solo en Chillán, sino en todos los lugares y rincones del mundo donde el Evangelio está siendo predicado, donde cientos de creyentes están siendo atacados por el mal, rendidos en esta guerra espiritual en la cual no pudieron pelear y han quedado tendidos en el camino, en la oscuridad. En un mundo sin fe, sin esperanza. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser conscientes, al menos este domingo, haber tomado un poco de conciencia de que nada de lo que nos sucede en la vida a nivel espiritual es porque sí, porque estamos rodeados de un enemigo que se ha propuesto destruirnos. Pero nosotros levantamos nuestra bandera, que es Cristo mismo, reconociendo que Él es el Señor, reconociendo que Él tiene el poder de liberar, de desatar cadenas, que Él tiene el poder de despertar nuestro corazón, nuestra conciencia y liberarnos de las garras del enemigo. Oramos a ti en el nombre de Jesús para que podamos estar firmes cuando venga el día malo. Y Señor, si aún hemos caído en algún momento en Él, pedimos que esta tarde pueda haber la convicción en el corazón de salir de donde estamos y de pedir auxilio. Ayúdame, Señor. Levántame. Oramos a ti, Señor. Protege a tu pueblo. Defiéndenos. Levántanos. Levántanos, Señor. Si nuestra fe está débil, como dijo Felipe, aumentanos la fe. Lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.